Muy buenas noches, amigas, amigos de Facebook. Hoy, 1 de noviembre de 2016, 9:45 de la noche, estamos grabando nuestra tercer videocolumna. Como todos los días, preguntamos a nuestros amigos de qué querían que habláramos. Y el tema que ganó hoy fue hacer la segunda parte del video de ayer, que era sobre alianzas y gobiernos de coalición. Ayer explicábamos, lo digo de manera resumida, quienes quieran verlo en nuestra página pueden encontrar el primer video, que las alianzas se hacen entre distintos y se hacen con objetivos muy concretos. Partiendo de ese elemento, voy a decir que hay alianzas tácticas y alianzas estratégicas. Alianzas tácticas son las que nos permiten obtener algunos triunfos que van rumbo a nuestro objetivo final, aunque no forzosamente nuestros aliados coincidan con dicho objetivo final. Las alianzas estratégicas son aquellas donde encontramos a compañeras, compañeros, organizaciones, agrupaciones con los que hay una mayor coincidencia en el objetivo final al que hay que arribar, y entonces esperamos a una alianza mucho más de largo plazo, mucho más prolongada y con una convergencia mayor. En ese sentido, estábamos hablando de los procesos electorales. Se entiende pues que en el proceso electoral un primer eslabón de las alianzas tienen que ser los partidos que participan electoralmente. Y obviamente se debe priorizar aquellos con los que tengamos una mayor cantidad de coincidencias políticas de fondo. Es decir, alianzas que tiendan más hacia un terreno estratégico que solamente a un terreno táctico. Nosotros, en mi caso, pues militamos en el PRD, aparte soy orgullosamente galileo, y nuestro espectro de alianzas natural serían los partidos de la izquierda. Entiéndase Morena, por supuesto, que es un partido que además surge como una escisión del PRD. La gran mayoría de quienes hoy están en Morena caminaron con nosotros 25 años en la construcción de un modelo de país al que aspirábamos llegar, o hasta más incluso. Entonces, de manera natural, ellos serían nuestros principales aliados. Obviamente también estaría el Partido del Trabajo, con quien hay una serie de coincidencias y de afinidades ideológico-políticas, el Partido Movimiento Ciudadano, y sería como el primer espectro, estos partidos a los que se cataloga como de izquierda o centro-izquierda. Decíamos también ayer que para aliarnos necesitamos que quienes así lo propongamos estemos dispuestos. Y decíamos también ayer que no se ve hoy disposición de Morena, sobre todo por parte de su principal dirigente Andrés Manuel López Obrador, a avanzar con una alianza de amplio espectro. Él habla de que los militantes de los partidos que quieran, y él incluye al PRI, al PAN, al Nueva Alianza, etcétera, se alíen con él como figura que puede transformar al país. Pero habla de los militantes en abstracto, es decir, su propuesta es: sálganse de donde están y vénganse conmigo, sin mayor discusión, aquí ya las cosas están resueltas, yo soy el camino, la verdad y la vida, y quien se acerque a mí podrá llegar a un mundo lleno de esperanza. No hay un proceso de discusión, no hay un proceso de análisis programático, de propuestas, de acuerdos, e incluso cuando se rasca en la parte programática, pues nos encontramos con cosas bastante complicadas, como por ejemplo el tema de la amnistía anticipada que ofrece Andrés Manuel para todos aquellos que le han dado en la madre a nuestro país. Muchos no estaríamos jamás de acuerdo en transitar con ello. Imagínense que hoy le dijéramos a los veracruzanos, que será un tema próximo de una columna muy cercana ya, que hay una amnistía a Javier Duarte. Oye, sí, les puso en la madre 6 años, pero pues ya lo perdonamos. Se robó el presupuesto del Estado, pero ya lo perdonamos. Asesinaron gente, activistas, periodistas, ciudadanos, creció la delincuencia, el crimen organizado sentó sus reales en Veracruz, se cobró derecho de piso, hubo desapariciones, pero ya lo perdonamos.
Oye, que hoy los municipios no tienen un peso de presupuesto porque se lo gastaron en otra cosa. Está perdonado el señor. ¿Ustedes creen que se pueda transitar hacia allá? Muchos creemos que no. Ese tipo de cuestiones también complican de este lado la alianza. Es decir, no solamente es el hecho de si Andrés Manuel nos acepta o no, como si nosotros fuéramos los apestados de la película que estamos suplicando por favor que nos perdone y nos reciba en sus brazos, sino también hay elementos programáticos que quisiéramos discutir y definir con él para ir en una alianza de fondo. Y uno de estos elementos es el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, el fin del modelo presidencialista. Muchos estamos planteando que parte de lo que no deja avanzar al país es el modelo presidencialista. Necesitamos avanzar hacia un régimen parlamentario, semiparlamentario, al menos semiparlamentario en un inicio, tendiendo hacia el parlamentarismo, que es un régimen mucho más democrático, más horizontal. Esta propuesta para nada se refleja en el programa de Andrés Manuel López Obrador, ni estaría dispuesto a aceptarla. Una prueba de que él no está dispuesto a aceptarla es precisamente este tema de la amnistía, donde él aboga por perdonar a quienes han cometido delitos, cuando en México existe algo que al señor se le olvidó y se llama separación de poderes. Él está buscando ser presidente de la República, pero hipotéticamente quienes cometieron delitos tendrían que ser perseguidos por el Poder Judicial, que sería o debiera ser un poder autónomo a él, que no le rinda cuentas al presidente, que sea independiente y que no reciba instrucciones del presidente que diga yo los perdoné con tal de que me dejaran llegar al poder. Obviamente cuando Andrés Manuel habla de amnistía y de que no se les va a perseguir, pues habla de su visión de Estado, donde él considera que él va a determinar por encima no solamente del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Nosotros consideramos que eso se tiene que transformar. Tenemos que dotar de mayor poder al legislativo, hacer un legislativo que rinda cuentas, hacer un ejecutivo que esté acotado por legisladores, un gabinete que tenga que ser ratificado por el legislativo, que no sea de cuates, que no sea de cuotas, donde vayan los más capacitados. Hoy tenemos secretarios que un día ven Procuración de Justicia, al día siguiente ven CONADE y al tercer día pueden estar en Hacienda, porque el tema es cómo coloca el presidente a sus amigos, no dónde tienen capacidad, y por eso puede irse Alfredo Castillo de luna de miel a Brasil a los Juegos Olímpicos y no traer medallas porque de deporte sabe lo que otros sabemos a lo mejor de astrofísica. Entonces, nosotros tenemos que apostar a un nuevo régimen, a un nuevo modelo. Y en este nuevo modelo se necesita de los distintos. Porque hoy por hoy, como están concebidas las fuerzas en México, ningún espacio de poder podría generar por sí solo una amplia mayoría para gobernar. Andrés Manuel está proponiendo gobernar y se acuerda de lo que hizo en la Ciudad de México. Pero sería interesante que él recordara que en la Ciudad de México había una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa de los partidos de izquierda. Esto significó que él podía gobernar y legislar solo, porque por desgracia no había autonomía del Poder Legislativo. El Poder Legislativo recibía instrucciones desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Si ganara cualquier candidato en el 2018, difícilmente tendría una mayoría absoluta en el legislativo y tendría que sentarse a dialogar con las otras fuerzas. Y necesitamos sentar un régimen para ello. Entonces, son algunos de los elementos de una propuesta aliancista que permita transformar al país, que permita avanzar hacia una transformación de fondo. Necesitamos forzosamente avanzar en la transformación del modelo económico nacional. Y eso pasa por varios sentidos. Por un lado, la forma en que se fomenta la riqueza. Es decir, un Estado que invierta en generación de empleo, que invierta en infraestructura, que invierta en educación, que invierta en elementos que permitan hacer un país más rico. Por otro lado, la forma de distribución de la riqueza. Tenemos que ir rumbo a una reforma sendaria redistributiva, donde paguen más los que más ganan y donde se redistribuye el ingreso entre los que menos tienen,
Hoy tenemos una franja mínima de ciudadanos de este país que se llevan la gran mayoría de la riqueza y una inmensa mayoría de los ciudadanos que ganan muy poco, casi nada, apenas lo suficiente para sobrevivir. En este sentido, el gasto público también se tiene que reorganizar y ahí sí coincidimos con Andrés Manuel, se tiene que acabar con el gasto superfluo, adoptar medidas de austeridad, tenemos que hacer un planteamiento que permita que el gasto de la administración pública sea ejercido de manera eficaz, de manera transparente y clara. Tenemos que hacer un combate frontal a la corrupción. Esto pasa por aprobar temas como la ley 3 de 3 y darle dientes, porque hoy la ley 3 de 3 solamente nos dice qué patrimonio han adoptado los servidores públicos. No nos dice qué podemos hacer si ese patrimonio no coincide con el dinero que han ganado en el tiempo que han ejercido como servidores públicos. Pero tampoco nos dice qué hacemos si quienes fueron servidores públicos evaden de manera muy cínica la rendición de cuentas, diciendo que todo lo que tienen, tuvieron y alguna vez tendrán es de sus seres queridos más cercanos. Eso se llaman prestanombres. Créanme, amigos, amigas de Facebook, tampoco se le han encontrado propiedades a su nombre a Javier Duarte, ¿eh? Nadie es tan pendejo. La mayoría de las propiedades que se le han encontrado a Javier Duarte están a nombre del suegro, de la suegra, de la esposa, de la cuñada, del amigo, del vecino, del empresario, hasta de quien les hace la limpieza. Javier Duarte no va a ser tan torpe para poner propiedades a su nombre. Pero cuando las propiedades se ponen a nombre de los seres queridos, eso también tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Tenemos que crear un programa que permita también una eficiencia en el gasto. Hoy el gasto lo concentra la federación, poco llega a los estados, casi nada llega a los municipios y hay una gran facilidad para que los ejecutivos estatales se vuelen la lana de los municipios, cínica y descaradamente, como está pasando en Veracruz, donde con un cinismo absoluto el secretario de Finanzas dice, sí, pues era lana de los municipios, pues nos la gastamos en otra cosa, ya que le vamos a hacer, ¿no? Ese dinero tendría que llegar directamente al municipio. Entonces, parte de un programa de transformación nacional tiene que hablar del fortalecimiento del municipio, como la estructura de gobierno más directa, más inmediata y más cercana a la población. Parte de lo que tiene que hablarse en un nuevo programa de restauración del país tiene que ver también con la rendición de cuentas. Ahí muchos de nosotros creemos que es indispensable figuras como el referéndum, la revocación de mandato y figuras que permitan que hagamos realidad lo que se le dice a los funcionarios cuando tomen protesta y que dicen que si algo hacen mal el pueblo se los demande, pero no hay hoy modo de demandárselos. Tenemos que hacer reales esas figuras. En ese sentido, necesitamos fortalecer figuras como la iniciativa ciudadana, el referéndum, los presupuestos participativos, las consultas ciudadanas. Nada más que ahí sí aclaro, ahí también tenemos otra diferencia muy fuerte proyecto. Se consultan las decisiones de gobierno, no se consultan los derechos. Aprovecho aquí para hacer una pausa en la columna y decir, el derecho de las personas a casarse con quien decidan y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo no pueden ni deben ser consultados. Son derechos, no son cuestionables. Y quien los cuestione no merece en ese planteamiento el menor respeto. No es así. En ese sentido, compañeras, compañeros, tenemos que pensar también, en cómo se optimizan recursos, cómo se invierte en el país, cómo generamos, por ejemplo, con el petróleo que tenemos una mayor riqueza, cómo generamos mecanismos de control para los poderes fácticos y una serie de cuestiones que puedan irse planteando el programa del nuevo gobierno. Si nosotros avanzamos en ese programa, vamos a ir viendo quiénes coinciden en él y quiénes no. Y podemos ir enumerando esos y muchos puntos más. ¿Necesitamos que los aliados coincidamos en todo? Yo creo que no. Yo creo que necesitamos
generar una alianza muy amplia donde se coincida en la mayoría de los puntos, que esa mayoría nos haga lo suficientemente fuertes para ganar, porque sigo insistiendo, desde mi punto de vista una candidatura testimonial no nos sirve de nada. Al país no le sirve que le digamos, teníamos el programa más bonito y más avanzado, pero nos ganaron unos güeyes que te van a seguir jodiendo 6 años. Eso no nos sirve, compañeros. Necesitamos nosotros impulsar un programa que pueda ganar. Y entonces en ese sentido, si tenemos 20 puntos de un programa de rescate nacional y necesitamos priorizar 15 para crear un frente lo más amplio posible que sea capaz de triunfar, en ese sentido, los 5 que no alcanzaron a pasar a ese gran frente pueden ser parte del programa de quienes participemos en ese frente y que a lo mejor no coincidimos. Pongo un ejemplo, imaginemos que en este frente estuvieran PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Morena. Vamos a suponer que fuera solamente el polo de las izquierdas. Si hoy no podemos poner en ese programa el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, porque significaría una ruptura con Andrés, tendríamos la obligación, los otros 3 partidos, de seguirlo reivindicando y ganarlo en la disputa política, pero a lo mejor no sería parte del programa de un frente común. Y podríamos avanzar en las partes donde sí coincidimos, que eso es algo que tiene que aprender a hacer la izquierda y que tiene que aprender a hacer la clase política. Aprender a distinguir dónde coincidimos e ir avanzando y librar batallas donde diferimos. Pero hoy en día ni siquiera somos capaces de avanzar donde coincidimos porque el acento se pone en la diferencia. Con esto avanzo en la parte programática. En otro video, probablemente mañana, voy a abordar 2 temas que van quedando en el tintero. Quiero ir avanzando hacia allá, que es el tema de la candidatura zapatista, donde de nuevo ahí pasa algo muy similar. Nosotros no tendríamos ningún problema en que fuéramos parte de un frente común con el EZLN. Incluso muchos de nosotros no veríamos a mal que una candidata mujer indígena zapatista encabezara ese frente, pero habría que ver si el EZ quisiera ir con nosotros. Porque el problema de mucha de la izquierda de este país es el sectarismo. Y muchas veces, aunque los quieras ayudar, como dice un amigo, no se dejan. Entonces, y no estoy diciendo ahora que seamos soberbios y que necesiten nuestra ayuda. Simplemente digo, a veces aunque uno quiera caminar junto con ellos, no implica forzosamente que ellos quieran caminar con nosotros. Entonces voy a tocar en un segundo momento el tema del EZLN y cómo el EZLN pudiera jugar en este frente amplio. Otro segundo tema que dejo en el tintero es si en este frente pudiera o no caber el PAN, porque algunas gentes dicen que no hay ningún elemento programático de coincidencia, y yo creo que de estos que mencioné y muchos otros, sí hay algunos elementos donde el PAN pudiera tener cabida, y habría que ver si son suficientes para impulsar un frente amplio. Y por último, lo que tiene que ver con una alianza que rompe el espectro de quienes hacemos política electoral, que es lo más importante, ¿eh? Hoy por hoy en las elecciones se está votando menos del 50% del padrón electoral. Yo digo, si nosotros peleamos por el acomodo de ese menos del 50%, pues eso puede ser una visión. Pero también podemos ir por el 50% que habitualmente no vota y con un programa que les demuestre que vamos a rescatar a este país, que los convenza de que va a mejorar su calidad de vida, que los convenza que vamos a dejar atrás años y años de rezago, de atraso y de falta de oportunidades. Salgamos a conquistar el corazón de quienes hoy no están saliendo a votar y los convenzamos de hacer una transformación juntos. Y entonces el día de mañana puede resultar que un gran frente amplio, donde quepan o no X o Y partidos electorales, logre agrupar un espectro mucho más amplio de la ciudadanía, donde quepan sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones campesinas, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, amas de casa, grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, organizaciones ecologistas, grupos de toda índole de defensa de los derechos humanos, y donde entre todos nosotros, más muchísimos ciudadanos que habitualmente no participan, no salen y no votan, logremos romper la inercia y les demostremos a todos
que juntos podemos lograr que México sea el país que todos merecemos. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Mañana seguimos conversando.